El objetivo de esta conferencia es que ustedes conozcan en detalle qué es el entrenamiento neuronal infantil, cuáles son los beneficios para nuestros hijos y la importancia de hacerlo en los primeros años. Y al final de la presentación daré orientaciones para los padres que quieran potencializar el cerebro de sus hijos. Muy bien, comencemos entonces esta conferencia que será de gran interés, ya que les enseñará cómo maximizar el potencial del cerebro de sus hijos. ¿Se han preguntado por qué los niños son como esponjas que todo lo absorben y todo lo aprenden? La capacidad de los niños de crear y aprender no tiene fronteras, y los últimos estudios lo demuestran. En los últimos 25 años, la neuroimagen ha permitido a los científicos ver qué partes del cerebro se utilizan para los distintos tipos de pensamiento. Hoy día sabemos infinitamente más sobre cómo aprendemos y sobre qué es la inteligencia humana. Pero comencemos desde el principio. El cerebro del bebé es asombroso. No tarda 9 meses en crearse, sino 7 millones de años y 350.000 generaciones. Todas las habilidades, conocimientos y talentos cultivados por nuestros ancestros están almacenados en el cerebro del niño. Pero este órgano también es el responsable de que los humanos tengamos la infancia más larga del planeta. La evolución nos llevó a tener cerebros más grandes y con cocientes intelectuales más altos. Conseguimos estos cerebros gracias al ahorro de energía al pasar de caminar de 4 a 2 piernas. Al erguirnos ahorramos muchísima energía en el desplazamiento, energía que fue utilizada por el cerebro para pensar. Esta clara ventaja evolutiva, en combinación con tener nuestras manos libres para desarrollar nuevas habilidades, son la explicación del majestuoso desarrollo del órgano rey. Pero alcanzar el equilibrio necesario para caminar erguidos implicó también el estrechamiento del canal pélvico del Homo sapiens. Para la mujer esto significó unos partos increíblemente dolorosos y con frecuencia mortales. La solución de la naturaleza fue que la madre diera luz antes que el cráneo del bebé estuviese tan grande como para matarla. Como consecuencia, los niños nacen con su cerebro inmaduro. Ellos siguen siendo fetos afuera del vientre. Los humanos nacemos con un desarrollo del 40% de nuestro cerebro frente a un 95% de desarrollo del cerebro de casi todos los mamíferos en el nacimiento. Por esta razón necesitamos ser educados por cerebros veteranos durante muchos años y utilizamos el lenguaje como herramienta para aprender. Así que venimos genéticamente preparados para comunicarnos y nuestros cerebros predispuestos para adquirir fácilmente cualquier idioma. Esta es la explicación del por qué los niños no estudian su lengua materna, sino simplemente la adquieren. Pero ustedes se preguntarán cuándo termina entonces el desarrollo del cerebro de mi hijo. El cerebro del recién nacido es una máquina sofisticada de aprendizaje que se construye al adaptarse a su ambiente y trabaja para conectarse a sí misma. Las células nerviosas excitables o neuronas son la clave. Cada una de las 100.000 millones de neuronas con que nace el niño se comunica con otra por medio de una unión discontinua llamada sinapsis. Y aunque en los primeros años el cerebro multiplica su tamaño, no nacen más neuronas en este periodo de crecimiento extremo, sino se forman trillones de conexiones entre las neuronas ya existentes. A este proceso se le conoce como plasticidad cerebral y sus etapas son las siguientes. Por favor, fíjense en las diapositivas. Del 0 a 18 meses, el cerebro se desarrolla un 25%. De los 18 meses a los 3 años, el 50%. Y de los 3 a los 6 años se desarrolla el 90% del tamaño que tendrá en toda su vida. Por esa razón, la primera infancia es la etapa más importante de todos los seres humanos. Es donde debemos poner todo el esfuerzo para modelar exitosamente el cerebro de nuestros niños. Como decía el famoso premio Nobel descubridor de la neurona Santiago Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y la pregunta que surge es, ¿quién va a esculpir el cerebro de los niños? La respuesta es ustedes. Son ustedes los padres y profesores quienes van a tener la responsabilidad de plantear la organización y estructura futura del cerebro. ¿Y por qué digo esto? Pues miren estas imágenes reales de lo que sucede con las redes neuronales en el cerebro de sus hijos. Cuando un niño nace tiene pocas redes neuronales. A medida que avanza el tiempo más. Al mes más. A los 3 meses más. Y a los 24 meses hay muchísimas más. Pero fíjense qué pasa en el cerebro. A los 6 años hay casi la mitad de las redes neuronales que tenía el niño. Y a los 14 años muchas menos. ¿Pero por qué pasa esto? Preguntarán ustedes. ¿Por qué este detrimento en el patrimonio neuronal de los niños? Porque el cerebro aplicó su regla de oro. Úselo o piérdelo para siempre. Y a esto se le llama poda neurológica o poda neuronal. El ejemplo que podría identificar este proceso es el de un árbol, el cual debe podarse, quitarle sus hojas secas para que broten las hojas buenas. Un árbol de otoño y el árbol de primavera, básicamente. Este proceso es automático.
Independientemente de lo que ustedes hagan, el cerebro de los niños va a eliminar millones de neuronas que están ahí gastando energía, están hipofuncionantes. ¿Y qué neuronas quedarán entonces en el cerebro? Pues aquí está la clave. Las neuronas que quedarán son aquellas que ustedes como padres y como profesores han estimulado más. Aquellas neuronas que han tenido más actividad, aquellas neuronas que son las más fuertes. Ustedes son los responsables de la estructura cerebral de sus niños. Y en función a la educación y en la edad que le impartan, tendrán uno u otro cerebro. Les voy a poner un ejemplo con los idiomas. Estos tres cerebros son bilingües en inglés. Noten la diferencia. En el cerebro 1, el 80% de las neuronas sirven para los dos idiomas y solo el 10% para el inglés y el otro 10% restante para el español. En el cerebro 2 es al revés, solo comparte el 20% de las neuronas para los dos idiomas y utiliza el 40% de neuronas para el inglés y un 40% restante solo para el español. Pero fíjense muy bien en el cerebro número 3. Este sujeto utiliza el 100% de neuronas para el inglés y un 100% de neuronas para el español. Los tres son bilingües. ¿Pero por qué pasa esto?, preguntarán ustedes. Pues esta es la diferencia. Fíjense bien en la diapositiva. Esta diferencia en los tres cerebros sucede por los tiempos en la educación. Este primer cerebro es bilingüe materno, el cual es mucho más eficiente. ¿Para qué va a usar una neurona en un idioma y otra en otro idioma? Este cerebro es muy eficiente, utiliza la misma neurona para los dos idiomas. Básicamente es como usar un solo televisor para sintonizar varios canales. A diferencia del cerebro bilingüe adolescente y el cerebro bilingüe adulto, que utiliza una neurona para cada idioma, ocupando más espacio y gastando más energía en los mismos procesos cognitivos. Por lo cual podemos concluir que después de este periodo maravilloso de los 6 años, nos hacemos sistemáticamente peores para aprender idiomas. En esta gráfica pueden observar cómo los científicos miden la curva del periodo crítico del aprendizaje de un nuevo idioma. Así como pueden ver, no enseñar idiomas en la primera infancia es ir en contra de la biología del ser humano. Pero finalmente todo eso son decisiones suyas como padres. Ustedes pueden decidirlo. Ustedes pueden hacer que el cerebro de sus hijos sea multilingüe o monolingüe, como la gran mayoría en América Latina. Y si ustedes deciden hacer multilingües a sus hijos, deben saber que en esta etapa la capacidad del cerebro es ilimitada para aprender múltiples idiomas. Los neurólogos no han encontrado aún un límite para ello. Adicional, en ese sentido les contaré que el multilingüismo es un fertilizante neuronal sin igual. Hoy día sabemos, gracias a las técnicas de neuroimagen, que aumenta la conectividad, el desarrollo cerebral, aumenta la actividad del hemisferio derecho, que es el responsable de la novedad, aumenta la atención dividida, aumenta la percepción. En cuanto a la edad de aprendizaje, sabemos que si lo aprende después de los 6 años, se activa únicamente el hemisferio izquierdo, que es el responsable de la rutina. En cambio, si se aprende idiomas antes de los 6 años, se activan los dos hemisferios del cerebro. Queridos padres, les pregunto yo, ¿y qué piensa más, uno o dos hemisferios? Pues sin lugar a dudas, dos hemisferios piensan mejor que uno. Ahora bien, teniendo como marco los conocimientos científicos que nos dan las claves para mejorar el cerebro de nuestros niños, entremos en materia y conozcamos qué es la metodología